Muy buenas noches a todos nuestros amigos que siguen nuestro programa en 3 puntos, tanto nacional como internacional, para llevar a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas. Hoy tenemos como invitado a un amigo, al profesor Luis de León, que va a estar la noche de hoy. Ya lo conocemos, que es un ex viceministro del Ministerio de Educación en su momento y también presidente de la Fuerza Bochista dentro del Partido de la Liberación Dominicana a estar con nosotros tratando temas interesantes y temas que están al día, que nos los va a explicar el profesor Luis de León en la noche de hoy. Pero siempre acompañándonos Javier López, César Gutiérrez, Guillermo Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio, César, Guillermo, profesor. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos muchos temas con el profesor Luis de León y esperamos que sea de su agrado. Buenas noches, esperando que sea de su agrado a todo el público y que esta noche pueda servir de refrigerio en sus casas y en sus hogares. Gracias, Flavio, Javier, César, y a ustedes, de igual forma a nuestros amigos televidentes de su programa en 3 puntos. Como bien decían, pues aquí tenemos la presencia del profesor Luis León, a quien le damos la cordial bienvenida, profesor. Gracias, buenas noches. Es un gran honor el poder saludarlos a ustedes, a Flavio Gutiérrez, Javier López, César Gutiérrez, Guillermo Torres. Y saludar también a su público, que es el pueblo dominicano y más allá. Y los que mandan, esos son los que ¿Verdad mandan, que sí? los que nos Sí, siguen. gracias, gracias. Profesor, usted llega en un momento donde tiene que dar muchas explicaciones, sobre todo lo que ha sido la posposición que había de una reunión para elegir a candidatos de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, una sentencia que se dio a conocer por el Tribunal Superior Electoral, donde suspende y propone esa reunión. ¿Cuál fue la motivación para que, en voz suya, que usted es de la gente de lo interno del partido y que está en la alta dirección también? Nos gustaría que usted le dé una explicación para que la gente sepa qué está ocurriendo al interno del partido. Adelante, profesor. Bueno, gracias, Flavio. Primeramente, permítanos poner en alerta la bandera dominicana en estos tiempos, ¿verdad?, de grandes situaciones de carácter geopolítica que amenazan la estabilidad democrática, social y patriótica de soberanía y de dignidad de la República Dominicana. Sobre todo cuando vemos que de ese tema se propone una crisis internacional. El tema Haití, la República Dominicana, está marcando un problema internacional y en consecuencia es necesario, al iniciar el programa, poner en alto la bandera dominicana. Muy bien. Ahora paso entonces a contestar. El Partido de la Liberación Dominicana vive una etapa crítica a partir de que cuando se dividió, posteriormente perdió las elecciones, ¿verdad?, en el año 2020, julio 2020, y al participar ahora en las pasadas elecciones del 2024, el Partido de la Liberación Dominicana salió con una posición muy baja, que no se corresponde con un partido, el partido más grande, el partido más organizado y el partido histórico fundado por el profesor Juan Bosch. Y a partir de ahí se generó, ¿verdad?, en el Partido de la Liberación Dominicana, una situación que llega hasta ahora, de cara después del 10º Congreso del partido Reinaldo Pared Pérez. Y posteriormente el Comité Político en marzo aprobó el iniciar un proceso electoral, elegir al candidato prontamente. Todo esto, ¿verdad?, y inclusive se convocó la inscripción de los que aspiraron o aspiran a la presidencia de la República. La gran parte de los participantes no se inscribieron, como son los compañeros Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti, que aspira, Juan Ariel Jiménez, que aspira, Margarita Cedeño, etc. Se negaron a inscribirse por el hecho de que en el mismo congreso del partido, 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, ustedes saben que se lanzó el compañero Francisco Javier García. Sí. Esto, en el marco del Congreso, despertó una alerta partidaria y política, en el sentido de que en un Congreso no es
el escenario, no es el protocolo estatutario para lanzar la candidatura de nadie. Muy por el contrario, el partido necesita ese momento de un ambiente de unidad, un ambiente de debate, un ambiente de Cordialidad. crítico, un ambiente de confraternidad o Claro. cordialidad. Bueno, a partir de ahí, después que se eligió, empezó una problemática de preocupación. Los candidatos que hemos dicho, o aspirantes presidenciales, se negaron a inscribirse. El único que se inscribió fue el compañero Francisco Javier, con todo su derecho, ¿verdad? Se inscribió. Y fueron a apoyarlo casi, creo, 33 miembros del comité político. Eso generó en la gran dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, porque esa es una gran dirigencia, o gran liderazgo colegiado, ¿verdad? Generó una preocupación por el hecho de que se está adelantando la fecha de escogencia del candidato presidencial. Y la propuesta que hay es elegirlo ahora, en el próximo año, en el primer trimestre del próximo año, 2026. 26. Bueno, y los compañeros, la propuesta que tiene es que se elija como establece la Junta Central Electoral en el año 2027, o en términos de lo que establece la ley. Todo se ha dicho, se ha planteado que ese fue el proceso que se puso en marcha en las pasadas elecciones del 2024, donde yo fui aspirante a la presidencia también. Fuimos 6 los aspirantes y ganó el compañero Abel Martínez. Esa vez fue casi igual, es el mismo modelo. Pero esa vez ese es otro momento, este otro momento que lo voy a explicar. Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana no puede darse el lujo en este momento de seguir con una crisis mientras el país se está devorando. El país, las expectativas de este gobierno se cayeron todos, los indicadores económicos y sociales están en el suelo, el país tiene una amenaza por parte de la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia, Canadá, la Comunidad Económica Europea. Lo que plantean es fusionar la República Dominicana con Haití, crear un Estado binacional, que pase que la crisis haitiana, la crisis de Haití se resuelva aquí en la República Dominicana. Y todo eso todos los días. Hay más razones que la existencia de Dios, que ese es el propósito. Pero antes usted seguía desarrollando ese tema, Pero entonces, vuelvo al tema, vuelvo. Sí. Nosotros creemos, como fuerza bochista, como miembro fundador del PLD, que vine de Montecristi cuando tenía 18 años y participé de la fundación del PLD. En la cola de un camión. A mucho orgullo. Claro. Nosotros creemos que hay que dialogar, que la dirección del partido, el comité político Por eso no quiero que se y saliera el de ahí. candidato debe... Porque por eso no quería que se saliera, fuéramos todavía al tema haitiano y para Sí, desarrollarlo, yo sé. porque Pero, queremos que usted no, desarrolle la crisis que está teniendo el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso viene desde las elecciones, de cuando Margarita participó Abel, y que también hubo disgusto. Desde ahí viene una situación de arrastre. Me gustaría que usted detalle lo que está Bueno, pasando. nosotros planteamos que ese Exacto. momento no es el momento del 2020. Exacto. El momento del 2024, ahora 24, 25, es otro momento, es otro momento político. Momentum. Y si bien es cierto que aquella vez se puso en marcha la elección interna, una elección interna, esta vez no. Porque el partido, nosotros hemos planteado lo que necesita en estos momentos, después que sacó un 10%, unidad, unidad y unidad. Democracia, democracia y democracia. Lo que se necesita es renovación, renovación, renovación. Lo que necesita es comprensión del momento político nacional e internacional también. Ya que el Partido de la Esperanza, como dijo el profesor Juan, el partido más grande, más organizado, y el que tuvo la mejor obra de gobierno, fue el PLD en los 20 años de gobernabilidad del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández. ¿Por qué nosotros creemos que no debe elegirse ahora, que hay que negociar para negociar la fecha? Y creo que un candidato de la talla como el compañero Francisco Javier, que es buen candidato,
también debe ser el primero que debe estar dispuesto a llegar a un acuerdo con este liderazgo que aspira a la presidencia, pero que se ha resistido. Nunca ha visto en la historia del PLD esto, nunca ha visto en la historia del PLD. Y llegar a un acuerdo y evitar que lleguemos a la reunión, asamblea plenaria del Comité Central, donde se va a escoger, es el Comité Central, el que escoge definitivamente los candidatos, los aspirantes presidenciales, porque eso es una propuesta del comité político. La candidatura de Entonces, Francisco Javier fue a destiempo. Claro, yo creo que sí, porque se lo hizo en el marco del 10º Congreso del partido. Bueno, entonces, yo creo que de cara a ese momento, se necesita, o sea, de cara al momento político que vive el país, sacrificio, desprendimiento, una actitud de más confraternidad. El partido necesita mucha unidad, porque es un partido poderoso para la democracia, es un pilar fundamental para la democracia. Claro que sí. En consecuencia, considero que deben hacer una reunión con todos ellos antes de la reunión del día domingo 8 de junio, que es el plenario del Comité Central. Sí. No se debe ir a ese plenario, eso es una propuesta nuestra, sin que no haya un consenso primero. Eso fue lo que nos enseñó el profesor Juan Bosch. No le podemos imponer a nadie, no hay necesidad de imponérsela a nadie, porque quienes tienen la voluntad o la capacidad para elegir esos aspirantes es el Comité Central, que son unos casi 2.000 personas. Así es. En consecuencia... Vamos a irnos a la primera pausa para que usted pueda continuar con su perdón, profesor. Vamos a nuestra primera pausa del programa y regresamos con más temas sobre lo que usted está hablando. Vamos arriba y regresamos. Bien, llegó el momento de brindar y vamos a brindar con un sabroso jugo de manzana Terrica, donde se impone la calidad, sabor, color y sobre todo una calidad inigualable, invariable. Y por eso es la preferencia de todo un público, tanto nacional como internacional, que buscan cada uno de los productos de Rica por su calidad, porque representa un sello de garantía y ese sello de garantía es de Rica. Salud a todos. Adelante, profesor, con interrumpí con su comentario porque teníamos que cumplir con nuestro compromiso. Nosotros decíamos que esa es una crisis innecesaria, que con un diálogo crítico y autocrítico, que fue una de las enseñanzas del profesor Juan Bosch, era el punto de agenda de toda reunión, crítica y autocrítica. Y en un encuentro con todos ellos, yo creo que se puede llegar a un acuerdo que evite que el Partido de la Liberación Dominicana se vea impactado por una situación difícil si va a una reunión del Comité Central para elegir entonces los que serán los aspirantes presidenciales o precandidatos presidenciales de cara a las próximas elecciones. Profesor. No se puede hacer una elección sin consenso, sin llegar a un acuerdo con los aspirantes a la presidencia de la República, porque entonces, lo contrario estaríamos imponiendo. Y el partido lo que necesita en este momento, democracia, más democracia, amplia democracia. Profesor, esta semana pasada se dio la sentencia del Tribunal Superior Electoral prohibiendo la reunión del Comité Político en la proclamación de candidaturas. Es una violación a la ley de partidos políticos que el mismo PLD aprobó cuando tenía mayoría en el Congreso. ¿Usted no cree que estamos actuando o se está actuando de una forma que no entra la parte legal que ellos mismos pusieron con respecto a candidaturas en este momento? Bueno, en realidad es una elección interna. Yo creo que la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, lo que ha planteado es que no se reúna, creo que el Comité Central para elegir los candidatos hasta tanto 26. ellos no ventilen el caso, porque ellos no lo han ventilado. Lo que hay es un recurso que un miembro del Comité Central llevó, objetando la elección de los precandidatos o de aspirantes presidenciales en la reunión del próximo 8 un recurso de amparo fue. De junio, exactamente. Nosotros creemos que
que internamente, es un proceso interno, se pueden elegir. Y sobre todo se pueden elegir en un momento en que el PRM tiene todos sus precandidatos haciendo campaña internamente, no pública, no así tan deliberadamente. Porque es una elección interna. Y miren que en esa elección interna que se hizo en el periodo pasado, donde quien habla participó como aspirante presidencial, se efectuó y no tuvo mayores riesgos. Sí, pero la ley electoral, Ahora la diferencia es otra, que fue la que planteamos en la sesión de la ley electoral dice que para anterior. elegir miembros a lo interno de los partidos para candidaturas, tiene que participar la Junta Central, un miembro de la Junta Central Electoral para legalizarla. Entonces, como está impedido, no es posible que participe la Junta Central Electoral, entonces no tendría validez la interna. Habría que buscar un acuerdo. Habría que buscar un acuerdo. Lo que sí creemos nosotros es que los partidos tienen autonomía interna para hacer una elección interna. No es pública, no es hacia afuera, es interna. Pero el partido, en el momento que está viviendo ahora, de mucha fragilidad, tiene que ahorrarse crisis y ahorrarse situaciones que puedan lacerar su participación política y sobre todo que es un partido que, como ya nosotros hemos dicho numerosas veces en este programa, dijo el profesor Juan Bosch que el PLD es un activo, una potestad, es un patrimonio la palabra, patrimonio del pueblo dominicano y que no es potestad de personas, ni de individuos, ni de grupos. En consecuencia, la situación social y económica que vive el país, la situación patriótica que vive la República Dominicana, no es para que nos creyamos que estamos viviendo en Europa, o bueno, Europa está en crisis, que estamos viviendo un país sin una crisis como esta. Y el PLD no puede darse el lujo de presentar una crisis en un momento en que se necesita un partido como el PLD. ¿Cuáles serían las debilidades y fortalezas que usted puede identificar en el Partido de la Liberación Dominicana en los actuales momentos, profesor? Bueno, el PLD es el partido más grande, mayoritario, con una gobernabilidad de 20 años, que son ejemplos. El pueblo dominicano está recordando la gobernabilidad con la situación de hambre y miseria. El pueblo vive una situación que ya, como decía el profesor Juan Bosch, no tiene las 3 calientes al día. La situación social, el deterioro de los servicios principales, energía eléctrica, agua, el sector agropecuario, la problemática educativa, la problemática de salud. Es decir, el país vive una etapa y la economía está bajando en todos los sectores. Entonces, un partido como ese, que fue fundado por el profesor Juan Bosch para la causa de la liberación, del desarrollo, del progreso y de la equidad y de la justicia social de la República Dominicana, tiene que tener cuidado. Las debilidades son esas aspiraciones, que son aspiraciones personales, particulares, no encarnan como aspiración el deseo del pueblo dominicano, de alguien que se case con la gloria para librarlo de esta cárcel a que está siendo sometido durante 5 años. Profesor, una pregunta de una perspectiva de la juventud, por una preocupación que se está dando. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido de trayectoria, donde ha demostrado tener estructura. Pero también estamos viendo que hay una crisis a nivel de partidaria con relación a los jóvenes, porque antes se perseguían ideales, ahora se están persiguiendo personas. Entonces, la pregunta sería, para usted, ¿qué ideal está proponiendo el Partido de la Liberación Dominicana en este momento? ¿Qué ideales tiene, por lo menos al menos 3 de esos, que un joven pudiera aliarse al partido y pudiera comenzar a aflorar una nueva etapa o un nuevo comienzo sobre la base de lo que usted está comentando? Gracias, César. Una pregunta interesante. Bueno, lo primero es que hay que rescatar esta sociedad, rescatar el futuro, porque un país con una economía donde hay una crisis de empleo, hay un desempleo enorme, donde las oportunidades para la juventud se alejan cada día más, hay que rescatar el país y hay que asumir
el Estado dominicano, la sociedad dominicana, con el propósito de sacar a la nación de este estado, de esta crisis social económica, para que la juventud pueda creer. Número 2, la juventud es educación, es cultura. Hay que crear las condiciones para que la juventud, el espacio para poderse desarrollar, sea sobre la base de la preparación en el campo educativo y social. Hay que mejorar la educación preuniversitaria, hay que mejorar la educación universitaria, hay que crear políticas verdaderas de becas para la juventud. Y en tercer lugar, que a la juventud sea parte de una nueva gobernabilidad, como lo fue cuando Juan Pablo Duarte y los trinitarios liberaron a la República Dominicana. Para poder gobernar en estos tiempos, es necesario que una gran cuota de la juventud participe de la gobernabilidad a los fines de comprometerla con la transformación del país, sobre todo pensando en que la crisis económica, social y política que hay en el país necesita de mucho sacrificio, de mucha entrega, y en eso, en la juventud, tenemos un gran caudal de entrega, de preparación y de sacrificio para que la República Dominicana pueda reencontrarse por los caminos de la patria y del futuro. ¿Cree usted que el Partido de la Liberación Dominicana y demás partidos de oposición puedan unificarse? Y hablamos en términos específicos, PLD y Fuerza del Pueblo, se ha dicho que si no van aliados a unas elecciones, le es difícil ganarle al partido oficialista. ¿Qué posibilidades ve usted en ese orden? Bueno, quien habla es signatario de ese planteamiento, que la única manera es las fuerzas bochistas, PLD, que Javier decía que no estaba. sí, PLD y Fuerza del Pueblo tienen que unirse. Sí. Son los dos partidos más grandes en la República Dominicana. Son obra, los dos, su fragua es el pensamiento, la visión, los ejemplos éticos, morales, sociales de desarrollo del profesor Juan Bosch. Pero hay las posibilidades de que Danilo Medina y Leonel Fernández se sienten en la mesa de la negociación a los fines de poder concretizar una alianza para las próximas elecciones. Fueron dos grandes amigos, ¿y por qué no? Claro. Fueron dos grandes amigos. Sí, fueron dos grandes amigos, pueden reencontrarse por la patria todo por la patria. Y creo que los dos, ante la historia, tienen un gran compromiso. En estos momentos, los dos tienen que dejar un poco el ego y ser capaces de escuchar al pueblo, a la sociedad dominicana, que orienta que ambos líderes, que son de la hechura del profesor Juan Bosch, se reencuentren para rescatar la nación dominicana. Y entiendo que sí puede ser, porque realmente el Partido de la Liberación Dominicana necesita un reencuentro y necesita permanecer siendo el equilibrio del sistema de partido político, porque es el equilibrio de la democracia, el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que tiene que luchar por su permanencia, su crecimiento y sobre todo buscar la mejor salida. Eso lo entendemos, eso es así. Vámonos a nuestra pausa comercial y regresamos con más comentarios para todos ustedes. Vamos arriba. Ya de regreso aquí en la mesa de la entrevista con un amigo, el profesor Luis de León. Profesor, hay una propuesta de una diputada del Partido de los Ciudadanos Modernos donde la lanzó como un proyecto que es el Ministerio del Hombre. Me gustaría ver cuál es su posición sobre esa propuesta de esta diputada, que muchos la consideran descabellada. Entonces, porque hay otro ejemplo de ministerio, como el de la mujer, que no ha funcionado. Entonces me gustaría escuchar... Y el de la juventud, tampoco. Y el de la juventud, pero para comparar ministerio con ministerio, me gustaría que usted diera su opinión. Eso es una imprudencia. Sí. Eso es un desatino. Eso es, no podemos jugar al populismo. No podemos seguir esa carrera. Yo creo que eso es una propuesta, ¿verdad? Para hacer una propuesta. Pero no es una propuesta que tiene la aceptación ni la pertinencia social y económica, ni la pertinencia en términos de modernidad y de posmodernidad. ¿Dónde hemos visto
¿Dónde hay en el mundo un ministerio del hombre? Que yo sepa, y no tiene que haberlo, pero no es pertinente. Profesor, en esta semana ha salido a reducir auditorías de acuerdo a la ley de la Cámara de Cuentas. Informes ya aprobados y han salido a la luz pública. ¿Qué opinión le merece esas auditorías en este momento? Bueno, nosotros estamos hablando del momento político que vive la República Dominicana. Uh-huh. Eso es político electoral. Hablar de corrupción del gobierno, no puede hablar de corrupción, se le cayó el discurso de corrupción. Siempre es necesario perseguir la corrupción. Pero cuando vemos esas cosas que se sacan por debajo de la manga, se plantean esos temas, sin yo meterme en el tema, ¿no? Lo que veo es una persecución política, una actitud de seguir manipulando al pueblo dominicano. No podemos estar sordos ni ciegos frente a la realidad económica y social y patriótica que vive la República Dominicana. Todo eso distrae la atención y todos sabemos que el actual partido gobernante lo que tiene es una lucha de vida o muerte interna. Es decir, siempre ha sido así, cada vez que han gobernado, el país entra en una crisis en picada. Y cuando vemos esto, la gente, ¿qué es lo que ha hecho la gente? Reírse, la gente. ¿Usted entiende que más que un informe es un acto para buscar intereses en contra del Partido de la Liberación Dominicana? Claro, y lo buscarán en contra del PLD, porque es que las actuales autoridades no tienen el peso específico para combatir al PLD y a la fuerza del pueblo en los liderazgos que cojan ambos. La sociedad dominicana está altamente desesperada con la situación y saber que son 4 años y hay que esperar 4 años. Ahora, profesor, Entonces, ese planteamiento, la gente lo ha empezado a ver como un planteamiento de persecución política para generar un ambiente convulso, un ambiente... ahora, profesor, esas auditorías que salieron a relucir hoy, la realizaron el pleno anterior que no tuvo la capacidad para firmar el informe final para que pudieran salir. El pleno de ahora es dirigido por una ex rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que usted la conoce bastante bien, doña Emma Polanco. ¿Usted cree que doña Emma Polanco se puede prestar a ese tipo de chanchullos políticos cuando la misma ley te dice todo el que maneje fondos públicos tiene que ser auditado por la Cámara de Cuentas, no por la Contraloría, no por una auditoría externa, por la Cámara de Cuentas, de acuerdo al ordenamiento jurídico dominicano? A ella que también que saque todas las auditorías que hay ahí, que están ahí, de los demás de los funcionarios del mismo PRM en los 4 años. A ella también que empiece a auditar las mismas instituciones del Estado. Es decir, todo esto parece un circo político, ¿eh? Mucho cuidado, el país está... Y yo no me estoy refiriendo al fondo de las auditorías, yo no puedo meterme ni juzgar eso. Me refiero es a la acción, al método, ¿no? Eso que ustedes ven es parte de una problemática política porque la actual gestión se impuso, se religió imponiéndose, comprando a todo el país. Como compró en Ecuador, Novoa, y venció a Luisa González. Fue el mismo modelo dominicano, lo dijeron, aplicaron el mismo modelo dominicano comprando a todo el mundo. Entonces, la sustentación de esta gobernabilidad está en una crisis terrible. Y las mismas candidaturas internas de ellos. Por eso nosotros, desde este programa y desde muchos programas, hemos dicho la necesidad de hacer una oposición política firme. La fuerza del pueblo, el PLD, no están haciendo oposición. Los problemas sociales, económicos, las situaciones por las cuales está pasando el pueblo son terribles. Y es más, al que no le dan, al que no da le dan. Si estos partidos no se unen para defender al pueblo, saldrán fuerzas, hasta fuerzas del narcotráfico
o sectores que se postulen y pueden desplazar a estos dos partidos políticos. Es decir, el pueblo lo que está requiriendo del PLD y de la Fuerza del Pueblo es que hagan oposición y que se unan en términos social y después en términos electorales. Porque primero que todo está el pueblo. Y estos dos partidos saben lo que significa el pueblo. No los intereses particulares de determinados aspirantes presidenciales. Los intereses del pueblo. Los barrios. ¿No será, profesor, que los políticos en su conjunto de todos los partidos deben revisarse? Porque el sistema de partido está prácticamente muy cuestionado. Entonces hay una juventud que ahora mismo no sigue a nadie, sigue lo que le interesa. Y esa juventud es la que canaliza siempre la mayoría del voto para el poder y las mujeres. Entonces, si el sistema de partidos no ofrece una garantía que se vea que hay cambios en los políticos, que no se han cuestionado como ocurre, que hagan más por su pueblo cuando ofrecen y van al poder, entonces hay realmente una frustración en mucha gente que no creen en los partidos políticos ni en los políticos. Y esos son los puntos de debilidades que se están dando realmente en el sistema. Todo el mundo, en todo el mundo, los partidos políticos se han desacreditado. Y es verdad que todo esto ha generado preocupación. Ahora bien, pero eso no quiere decir ni significa que se ponga en marcha un modelo internacional, que es elegir presidente o presidenta outsider, prescindiendo, es decir, de las élites económicas, financieras del país, y prescindir de los que están preparados en la política, los partidos políticos para la gobernanza. Eso lo estamos viendo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque Trump no es un político tradicional, es un comerciante. Claro. Y así recorremos América Latina, se está dando eso. La parte que todo lo que usted dice es verdad. Ahora, lo que tienen que hacer los partidos políticos es llevar gente ética, moral, transparente, gente identificada plenamente con el servicio social, comunitario, de carrera política, porque también se está improvisando. Se quiere improvisar. Ahora la improvisación, lo que ha hecho daño a la política es esta improvisación que ha generado en la República Dominicana, de lo cual son culpables los últimos gobernantes que hemos tenido. De la noche a la mañana imponen a César Gutiérrez, ministro de Industria y Comercio, dice la gente. ¿Y quién es César Gutiérrez? ¿Y dónde estuvo él? Generan personas desconocidas. Pero en términos políticos y también en términos gubernamentales, los partidos políticos que generan gente improvisada, que pertenecen al club de amigas y de amigos, son los culpables de ese descrédito y de esa propuesta de candidatos independientes que lo que tiene el propósito es asaltar a los partidos políticos, sacarlos de circulación, desacreditarlo, ¿verdad? De ahí que la palabra clave mágica en estos momentos es unidad. La palabra clave en estos momentos es desprendimiento social. Porque esas aspiraciones políticas que no tengan consenso, el consenso de la sociedad, son aspiraciones que son imposiciones. Los momentos de imposiciones deben quedar atrás. Y debo confesar, profesor, que usted desde el 2020 viene enarbolando la unidad en su partido de cuando hicieron el primer proceso de elecciones, de candidaturas. Usted viene con eso, donde usted participó como candidato. Y donde nosotros tuvimos un discurso en todo el país de unidad. La necesidad de que nos uniéramos y que volviéramos, porque los gobiernos del PLD fueron gobiernos que dejaron una siembra social, económica, democrática y de conectividad internacional. Hicieron su trabajo. Vámonos a la pausa y continuamos con más de esta entrevista con el profesor Luis de León. Vamos arriba. Bien, ya en la última pausa de nuestro programa en 3 puntos, para todos aquellos que se integran en este momento, estaba ya una entrevista con el profesor Luis de León, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la Fuerza Bochista. Adelante, César, con tu pregunta. Gracias, profesor. Siguiendo la línea conductual que estábamos manejando ahorita sobre
la formación o no, o las improvisaciones que están dando los partidos y en las elecciones de grupos. A días anteriores yo toqué un tema que era relacionado a eso y una pregunta a un invitado anterior del Partido Revolucionario Moderno. Y la pregunta fue, y la voy a hacer a usted, ¿cree usted que los candidatos presidenciales deben ser candidatos formados de carrera o debe ser una elección popular como se ha dado? ¿Y qué perspectiva usted le ve a eso en el futuro de que los candidatos para ser candidatos presidenciales deban pasar por una formación, ya que usted viene de una escuela bochista? Sí. Y la segunda pregunta que quiero añadirle es, para unos nuevos integrantes o la gente nueva que quiere entrar o jóvenes, ¿cuál sería el primer libro que usted les recomendaría para leer para incursionar la política dominicana? Sí. Empiezo por ahí, del profesor Juan Bosch, Composición Social Dominicana. O de Fidel Castro, o de Cristóbal Colón a Fidel Un Castro. poquito más complicado, ese sería más muy político, profundo, pero él dice para iniciar. Composición Social Dominicana, porque Sí. es una radiografía sociológica del país. Y Juan Bosch decía que no se podía ser buen político si no se conocía la historia y la composición social de la nación. Sí. La otra pregunta va en la dirección de que la política, decía el profesor Juan Bosch, es ciencia y arte. Es una ciencia. Para dirigir un pueblo hay que estar preparado. Obviamente. Esto no quiere decir, porque la Constitución no prohíbe que sea una gente que tenga título o no tenga título. Aunque hay mucha gente que no tiene título y es muy preparado, hasta muy preparado. Aunque eso no es tan científico, ¿no? No necesariamente sale exacto. Sin embargo, no podemos confiar la política a gente que no haya estudiado la política. A la gente que no se haya... La política es una ciencia que se estudia en las universidades, se llama politología. Es un politólogo, es una ciencia. Pero a la política se puede entrar desde otro ámbito también científico, porque se puede ejercer la aplicación de la política en tanto politólogo en la práctica. Se necesita que en estos tiempos el Estado no se vea como se ve el Estado, un botín para repartirse todo el mundo el presupuesto nacional. Se necesita una visión y un criterio de desarrollo humano, de sensibilidad humana, social, porque la política es para servir. El que no va a la política a servir, que no vaya. La política es para sacrificarse. La política es para amar a los demás. La política es para levantar la bandera de la dignidad con desarrollo, con progreso, con equidad, con igualdad social. La política es una carrera que implica que el ser humano sea cada día más educado y tenga una noción de alto respeto por los demás, no importa el nivel social. Entonces la política no puede ser este modelo que estamos viendo, que ahora gente del mundo del narco, de la corrupción de Estado con mucho dinero, o de otros linderos de carácter de adquisición de riqueza, son los que van a los grandes cargos, el Congreso Nacional, los ayuntamientos, el Estado mismo. Y resulta pues que el gran mensaje que le estamos diciendo al país entero es que no hay que hacer carrera política, que lo que hay que tener mucho dinero para ser diputado o senador. Profesor, antes que un tiempo se nos termine, para que todos participemos, y usted que tiene ya la bandera en la mano del ser patriota y que lo que necesita realmente el país en alborar el patriotismo, el tema haitiano me gustaría que usted lo enfocara desde el punto de vista tanto del partido como su propia posición, en el sentido de que hemos visto que hubo una reunión con los expresidentes y el presidente Luis Abinader, tratando los temas que ya se han manoseado mucho y se han dicho tantas cosas en los organismos internacionales. Sin embargo, el problema no se resuelve. Vimos como el ministro de Defensa de Haití nos echó un cubo de muchísimas cosas allá en la ONU, diciendo prácticamente que la República Dominicana es el culpable de que las armas que tiene Haití y todas las drogas y todo lo que pasa allí, la República Dominicana es el culpable. Me gustaría ver su posición sobre eso. Ese es el tema principal del país. Si no es el principal, es el principal. Correcto, por eso quisimos tratarlo. Sí o sí. La República Dominicana viene con ese tema y los partidos políticos estaban al margen de eso. Quien habla inició una cruzada
planteando la necesidad de que los partidos políticos tomaran el tema patriótico. Porque no lo toman, lo van a tomar otros, y otros sin calidad, sin la calidad adquirida en términos de patriotismo y con sensibilidad, con otros intereses. Ahora mismo lo que estamos viendo, acusaciones en la comunidad internacional al país. Hoy se reunía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero estamos observando puerta ayer... cerrada. A puerta cerrada. Exactamente. Estamos observando un ataque que se dio ayer allá en Malpase. en Malpase, ¿verdad? Contigo ahí, en la misma frontera. Tomaron la aduana de ese lugar de Haití, que está ahí mismito. ¿Y qué se está haciendo? Están ignorando, la gente está ignorando esa capacidad de manipulación de esa comunidad internacional para echar a pelear a la República Dominicana Haití. Y está ignorando la hambruna que hay en Haití, que dice la ONU que más de 5 millones de haitianos están en una hambruna total. Y está ignorando la capacidad de movilización de esas bandas que están alimentadas por Estados Unidos, no las armas de aquí, como ellos le dijeron al país, que las armas son de aquí. Las armas vienen de Miami, de Estados Unidos, y lo han armado. Pero aquí todo el mundo está sordo y ciego. Barbecue vive a 4 cuadras de la embajada norteamericana en Puerto Príncipe. Sí. Y se pasea y nadie. Y entonces la comunidad internacional tiene toda una narrativa y nosotros no nos damos cuenta que es contra nosotros, porque toda la mirada hacia la situación de Haití es República Dominicana, República Dominicana, República Dominicana. ¿Cuál sería la solución desde su punto de vista, profesor, a la crisis haitiana? La unidad de todo el país. Nosotros hemos planteado, ¿por qué no nos preparamos y hacemos un meeting nacional para decirle a la comunidad internacional, un meeting aquí en la capital, decirle a la comunidad internacional que la República Dominicana se respeta? Porque ese no es un problema solamente haitiano, de Haití, no es un problema solo que se resuelve con deportar a todos los ilegales que viven acá. Es un problema también donde está la comunidad internacional. Es un problema que se está internacionalizando. El problema, así como hay una guerra en el Medio Oriente, con ese exterminio bárbaro de Israel mata diariamente cientos de personas, miles de personas, niñas, niños, y el mundo entero. O si no es a tiro, es a hambre. A hambre. Usted ve esa fotografía desgarrante de niñas y de mujeres. Todo eso, el mundo está tranquilo. La guerra Ucrania, Rusia, la guerra también que hay en África, Yemen, Sudán, Etiopía, Siria. Ahora quieren traer la guerra aquí a Latinoamérica, al Caribe. Juan Bosch dijo, en un texto ese que usted dijo ahorita, Flavio, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, la frontera del imperio. Y todo lo que estamos viendo aquí, todo es que está en un círculo vicioso, pero el país no ha reaccionado. Esa reunión de presidentes fue interesante, de expresidentes fue interesante, y el país eso lo saludó. Profesor, hemos terminado, que nos faltaron muchos temas más, pero realmente hemos cubierto parte del territorio que queríamos en términos de las preguntas. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos después, en otro momento, usted también esté con nosotros para complementar lo que nos faltó. Muchísimas gracias. Así que le damos las gracias. A ustedes solo nos resta decirles pásela bien. Muy buenas noches, hasta mañana.